cuento que tengo un poquito restringido el tiempo esta noche, tengo que dictar una conferencia a las 7 de la noche, así que voy a ir al grano, me excusan los saludos, los quedo debiendo, pero vamos al grano con este tema, que entre otras cosas muy probablemente sea el abrebocas para lo que vamos a hacer también mañana. Y dijimos descubrir ese sanador que hay en ti. Vale la pena empezar a pensar que es posible que nosotros tengamos todas las herramientas necesarias para podernos sanar a nosotros mismos, y cuando contactamos con ese sanador podemos perfectamente empezar a encontrar que tenemos algunas características especiales como seres sanadores que somos en exceso, como seres que podemos acumular en nuestro interior esa pureza magnética, esa pureza de vida, ese móvil que nos está indicando que la vida es clara, que es bella, que es transparente, que es undívaga y que podemos perfectamente de alguna forma conectarnos con esa esencia desde la alegría, desde el gozo genuino, desde el corazón mismo que nos está diciendo a nosotros es importante encontrarnos para poder encontrar al otro también. De modo que entonces, para poder lograr empezar a hacer ese proceso de descubrir el sanador que hay en ti, lo primero es que tenemos que contactar con el alma misma de nosotros, con el alma que habita en nosotros. Esa alma nos está dictando el camino, nos está mostrando el sendero a través del cual vamos a encontrar las herramientas precisas para poder elevar los ojos al alma. Elevar los ojos al alma no es otra cosa que trascender la mirada desde lo frecuencial bajo, es decir, desde lo denso, desde la materia, para poder conectarnos con las emociones, con los pensamientos y por supuesto que sea ese un puente hacia la conexión también con el espíritu. Así que es muy importante pensar en que hagamos contacto con el alma para descubrir ese sanador que hay en ti y empezar a conectar también con nuestras propias necesidades más que los deseos. Eso es muy importante. A veces cuando nos quedamos simplemente en tratar de dar paso a los deseos, nos quedamos en la superficie y no entendemos que hay cosas mucho más profundas que hay que tratar de identificar para poder avanzar. Por lo tanto, es fundamental que empecemos a integrar desde nuestro sexto centro. Recuerden que ese sexto centro era el que formaba las tripletas, el primero con el séptimo y el sexto, el segundo con el quinto y el sexto, el tercero con el cuarto y el sexto centros o chakras de energía, donde se está moviendo toda nuestra existencia y desde donde podemos perfectamente identificar lo que nos está ocurriendo. Para empezar a entender que ese sanador que habita en nosotros puede hacer las acciones que puede, realmente nosotros tenemos que pensar en que es muy importante activar la imaginación y la capacidad de visualización. El activar esto nos permite a nosotros también generar ese contacto con ese polo neurosensorial que nos va diciendo ya es el momento de descubrir que estamos trascendiendo esta barrera clavicular. Ya habíamos pasado por una barrera pélvica y por eso mucha parte de la humanidad en ese tiempo de la evolución se quedó metida en ese proceso con las enfermedades de contacto sexual, que en aquella época eran bastante complejas de manejar y de hecho se les decía enfermedades vergonzantes, ¿no? Porque se suponía que tenían ese carácter. Pero con el advenimiento de los antibióticos, digamos que esa parte se trascendió y ya pasamos de un modo más instintivo a tratar de encontrarnos con nosotros y nos encontramos con que teníamos otra barrera que era la barrera diafragmática, que es la que nos desconecta, digámoslo así, de los apegos para poder trascender a la conquista del ser humano en el cuarto centro y acercarnos al reino de las almas en ese quinto centro, donde se empieza a construir ese templo de la sabiduría, ese templo de Salomón que ya hemos dicho en algunas otras ocasiones. Así que para entender ese sanador que existe en nosotros, yo les quiero contar una historia muy bonita que me ocurrió hoy en la consulta presencial. Estamos haciendo esa consulta presencial. Acudió una chica que por supuesto accede a que contemos esta historia acá porque creemos que es la manera en que muchos pueden identificar que es que esas historias de muchos son nuestras propias historias y que podemos empezar a comprender. Ella es una mujer joven que consulta porque hace ya algunos años está conviviendo con su pareja y empieza a darse cuenta que de pronto
no tiene la misma libido, el mismo interés sexual por su pareja y que empieza a tener como ciertos bloqueos, pero no porque tenga algún tipo de inconveniente con su pareja, ni mucho menos, sino porque algo en ella está bloqueado, para usar sus propias palabras. Ella había visto algunos de estos videos, se interesó mucho y dijo, bueno, esto es posible que tenga algún tipo de solución y que tengamos que intentar de pronto identificar a ver qué está pasando aquí. Pues obviamente existen preguntas claves cuando esto está ocurriendo. Si hablamos de que hay un bloqueo en ese plano de lo sexual, uno sabe que está de alguna manera alterado ese segundo centro, el centro pélvico, que tiene que ver con la creatividad física. Eso es bien importante, creatividad física, distinto a la creatividad psíquica, que es el quinto centro. Pero miren lo bonito, esta mujer elige como profesión la comunicación. Y qué tan especial que elija, la comunicación, porque es que ahí está la expresión precisamente del quinto centro, que trata de equilibrar lo que por alguna circunstancia está bloqueado en el segundo. Evidentemente, pues las preguntas suelen ser casi que absolutamente lógicas y yo pienso que cualquiera de ustedes se las debe estar formulando en este momento. Bueno, ¿ocurrió algún antecedente en su parte sexual, alguna cosa en su genitalidad que hubiera tenido alguna implicación que la hubiera mortificado o que hubiera alterado su normal apreciación de su sexualidad? Y en efecto nos descubrimos que hacia los 7 años hubo un intento de agresión sexual por parte de alguien cercano y ella dice, yo registré eso como la niña que era en ese momento, pero obviamente me asusté, me angustié, salí corriendo y en fin, pero eso es muy importante. En un niño que está apenas despertando, su corteza cerebral está generando y recibiendo una cantidad de informaciones que apenas está tratando de estabilizar en su cabecita y entonces se están formando una cantidad de circuitos neuronales. Aparentemente el suceso va quedando olvidado en el tiempo y no tiene mayor significado, afortunadamente no pasó a mayores, pero de todas formas ella, la niña, identifica que en ese momento hay un intento de agresión con todo esto que tiene que ver con su genitalidad y queda grabada esa información en el disco duro, en el chipcito del disco duro y es muy importante explorar allá. Pero bueno, seguimos explorando y resulta que tenemos un aparatico que se llama un metrónomo. El metrónomo es un afinador de instrumentos básicamente que utilizan los músicos para poder poner las cuerdas de su guitarra en el punto exacto o el piano afinarlo de manera adecuada. En fin, ese metrónomo lo vamos pasando haciendo sonar las diferentes frecuencias y yo me encuentro con el pulso que está teniendo una nota mi en la segunda escala de ese metrónomo. Les voy a traducir esto. La nota mi equivale, si empezamos desde los centros inferiores, do en el primer centro, re en el segundo, el pélvico, mi en el tercero, fa en el cuarto, sol en el quinto, la en el sexto y por supuesto esa nota si en el séptimo centro. Cuando encontramos eso, a mí me hace pensar que hay algún tipo de trastorno que está en relación con su segundo centro, porque es la segunda escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, esa es la segunda escala que empieza de nuevo, y entonces si resuena en la segunda escala, yo pienso algo está ocurriendo, pero miren que es apenas un aparatico de sonido el que me está contando todo el chisme, porque nos comunicamos a través de frecuencias. Cuando entonces ella identifica eso, le pregunto obviamente si es el tercero, tiene que ver con los apegos, pero resonando en el segundo con su sexualidad. Le pregunto, ¿hay algo que no hayas superado de alguna pareja anterior, que tengas que soltar, que debas dejar atrás? Ella dice, sí, de pronto sí, encuentro una alteración aquí en este aspecto y empezamos a hacer algunas búsquedas que son importantes y nos damos cuenta de que realmente había un tipo de alteración en esa pareja. Pero lo más especial es que ya luego le pongo a hablar a ella en su propio lenguaje, le empiezo a pedir que me diga cualquier cosa y yo mido qué nota me registra ese aparatico y esta vez me reporta una nota que es la nota
Sol, que es la del quinto centro, es decir, ese quinto centro ya está resonando, está teniendo esa frecuencia. Eso lo logro a través del pulso. Es un proceso relativamente simple, pero miren cómo una frecuencia nos cuenta esos chismes y yo le digo, mira, es tu quinto centro, hay que verbalizar, hay que expresar, hay que manifestar todas esas cosas, pero lo más especial es que cuando yo le pregunto si hay algo más que le esté mortificando, yo empiezo a mirar a través del pulso. Yo le puedo preguntar al pulso, ¿te ocurrió algo en relación con esto al año de edad, a los 2 años? Evidentemente aparece a los 7 años cuando hubo ese intento de agresión, pero después cuando encuentro, ella tiene 28 años, 27 años, pero cuando encuentro en el pulso hay una reacción muy importante a los 21 años, entre los 20 y 21 años, y es cuando me reporta sí. Fue algo muy importante que me ocurrió en mi vida desde el punto de vista relacional de pareja y realmente esto me afectó bastante porque me enseñó lo que era el dolor. Con esa historia que les quiero contar yo, que hay que traducir esas informaciones a dónde está resonando en los centros y miren cómo el pulso me cuenta un chisme que ni siquiera ella me había contado. Esto resulta sorprendente y hasta divertido en algún momento determinado. Pero lo que nos permite entender es que nos comunicamos a través de patrones frecuenciales y esos patrones frecuenciales quedan registrados ahí en los chakras. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta y de allí que tratemos de descifrar. ¿Qué ocurre también para tratar de descubrir ese sanador que hay en ti? Que es fundamental que nos conectemos con los sentimientos correctos, evocar esos sentimientos correctos en relación con lo que estamos viviendo, pero sin ofender y sin ofendernos. Y por supuesto también ocurre que debemos pensar en que no hagamos daño a otros. El solo hecho de conectarnos con nuestra esencia ya nos está diciendo, bien vale la pena que estemos aquí en este momento aprendiendo estos procesos porque de alguna forma estamos descifrando nuestra propia historia y nos está permitiendo decirle no a la indiferencia, sino más bien entender que cada situación puede ser relevante y significativa y por lo tanto toma un significado fundamental en el descifrar esas historias. El sanador que hay en nosotros, ese sanador nos va diciendo a veces que como si nos susurrara al oído y nos está diciendo, hey, es muy importante entonces que hagamos ese silencio interior para poder empezar a encontrar que podemos tolerarnos en nuestro interior, que podemos tolerar al otro, que podemos empezar a desarrollar sentimientos de solidaridad, de acompañamiento, de confianza, de ternura y sobre todo de presencia. El sanador que existe en nosotros requiere de la presencia en presente. Recuerden lo que decíamos en estos días, presenciar, observar, escuchar, expresar pero en presente desde el corazón para ampliar el verdadero significado de los órganos de los sentidos y empezar a pasar de estar renegando simplemente a la aceptación, a darnos cuenta de que en la calma podemos descifrar precisamente este tipo de alteraciones que nos están ocurriendo y podemos también hacer un verdadero aprendizaje. Yo siempre digo, idealmente conservar siempre la actitud del aprendiz, porque en el aprendiz está la verdad, en el aprendiz está el niño que se sorprende, en el aprendiz está el que es capaz de renovar con cada experiencia su proceso de caminar en una espiral ascendente para poder conquistar la conciencia y en esa conquista de la conciencia logramos el contacto con la transparencia, la transapariencia, lo que vaya mucho más allá de nosotros desde el punto de vista individual. Recordemos que habíamos conquistado los reinos de la naturaleza, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, por supuesto el reino del humano. Pero en el primer reino la característica era que conquistábamos la transparencia, que no era otra cosa que dejar pasar la luz y por eso las gemas tienen el valor que tienen, pero también esa gema se encuentra en el primero y en el séptimo centro en su pareja, en los cristales que hay ahí en la pineal que nos están diciendo, sí, si activamos esa pineal, si nos conectamos mucho más allá, vamos a empezar a comprender mucho estas cosas. Para quienes llegaron un poquito tarde, les cuento que vamos a hacer esto muy breve, tenemos 5 minuticos apenas, porque debo dictar una conferencia enseguida a nivel internacional y bueno, debo estar allí conectado para hacer pruebas de sonido y estas cosas. Así que me excusan, pero vamos a continuar con el tema mañana seguramente. ¿Qué otra cosa es muy importante? Describir la pureza interior, esa pureza que
nos conecta con la honestidad, con la coherencia, con eso que cada uno lleva en su interior, pero tratando de manifestarlo de una manera espontánea, clara, transparente, sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente porque eso es lo que somos. Y cuando nos mostramos de esa manera podemos comprender que al hacerlo vamos creciendo y vamos ascendiendo por esos peldaños hacia la conquista de la conciencia para hacernos conscientes de eso que habíamos dicho. Cuando hablamos en días pasados de algunas de las características del sanador, decíamos que lo primero es abstenernos de robar. La abstinencia de robo no es otra cosa que empezar a darnos cuenta de los dones y talentos que tenemos, pero también entregarlos, porque quien no da de lo que tiene, de sus dones y talentos, también está robando. No solamente es el que sustrae algo que no le pertenece, sino el que no da, no comparte aquello de lo que fue dotado, precisamente porque puede ser útil para muchos otros, y por esto el sanador que hay en nosotros necesita también que seamos lo suficientemente claros como para entender que todo esto vale la pena compartirlo, y que es allí donde las matemáticas funcionan, como lo hemos dicho, al revés. Es dando como se recibe, es dividiendo como se multiplica, y esa es la invitación más clara, más transparente, más diáfana para poder empezar a fluir sin acumular. Muchas veces lo que acumulamos no es otra cosa que una expresión clara de la miseria humana en la que podemos estar viviendo, y más en circunstancias como las actuales, y por lo tanto es el momento en que generosamente podamos compartir, acogernos desde el amor para generar ese vacío interior y poder ver hacia el infinito todo lo que está allí esperándonos, y desde la generosidad y la gratitud encontrar con resiliencia, con esa fuerza interior, la posibilidad de permitirnos compartir de esa manera. Así que fluir sin acumular, eso es bien importante, y contenernos también de querer hacer todo a la misma vez, porque obviamente esto va a generar algunas dificultades. Bueno, creo que el tiempo se nos pasa demasiado rápido. Yo quería continuar un poco más, pero realmente tengo limitado el tiempo hoy, me excusan. Pero de nuevo, mañana continuaremos con este tema porque me parece importante que no se nos quede ahí en el tintero. Un saludo así a la carrerita para María Cerrodas, para Marianela, para Gloria Eugenia, Daisy Camargo, Luz Marina, Luis Alberto Chavarro, Paula Andrea Correa. Bueno, en fin, un saludo de verdad muy especial para todos ustedes. Yo espero que esto les haya generado algunas inquietudes. Insisto, me excusan tener que cortar tan prontamente, pero no quería dejar sin que le diéramos continuidad a esto. Nos vemos nuevamente mañana a las 6:30 de la tarde por el mismo canal. Compartan, recuerden, esto es de todos ustedes. Va esto avanzando de una manera muy significativa y muy bella. Eso nos emociona mucho, pero nos emociona más que podamos estar sirviéndole a mucha gente y que mucha gente se esté conectando con esto, escuchando